El día de hoy vamos a abordar el libro Filosofía para principiantes. Comenzaremos por el concepto de la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Considerada madre de todas las ciencias, la filosofía proviene del griego philos, que es igual a amor, y sofía, que es igual a sabiduría, por lo que se define como amor a la sabiduría. Esta se caracteriza por ser la disciplina que busca la respuesta a todas las grandes preguntas que nos hacemos. Por ejemplo, ¿quién soy? Es decir, es un conjunto de reflexiones sobre las causas y efectos que rodean al hombre, siendo este mismo el activo, el que intenta saber. Todo esto por medio de la razón. En general, busca dar respuesta a cualquier situación que se presente en el universo. Esta se divide en dos grandes corrientes filosóficas, la oriental y la occidental. La primera trata de lo abstracto, es decir, de lo espiritual, pero en la que nos vamos a centralizar es en la occidental. Dentro de esta destacan dos grandes escuelas, la idealista y la materialista. La primera busca dar explicación a todo suceso mediante las ideas que surgen del ser, es decir, la idea es el verdadero conocimiento. Por lo general está enfocada en la religión y esta no toma importancia a lo tangible. Por otra parte, la materialista. Esta concibe al mundo de una manera más razonable y va de acuerdo a la realidad científica. Sofía tiene sus orígenes en los griegos, de donde surgieron varios de los pensadores que seguimos analizando hasta el día de hoy. Tenemos, por ejemplo, a Tales de Mileto, quien es considerado como el padre de la filosofía. Fue un mercader y astrónomo que se dedicaba a ratos a estudiar matemáticas, física y la naturaleza. Al observar y estudiar el agua en sus tres estados, líquido, sólido y gaseoso, Tales llegó a la conclusión de que todo procede del agua. Con esto podemos confirmar que Tales de Mileto tenía un enfoque materialista. Pitágoras creía en la encarnación y predicaba que el principio de todas las cosas era un número. Decía que solo una mente superior era capaz de crear todo en forma tan perfecta y matemática, y que ésta era el número 1. Fue el primer filósofo del occidente que habló de la inmortalidad del espíritu y la reencarnación. Sócrates. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el bien y el mal? ¿Cómo debe deportarse el hombre? Eran cuestionamientos de los cuales este gran personaje se preocupaba. Era considerado un sofista. Los sofistas eran una especie de profesores de la ciencia. No se consideraban filósofos, sino algo así como demagogos. Volviendo con este gran pensador, su idea de Dios era: cuanto existe con una finalidad útil, debe ser el trabajo o efecto de una inteligencia. Él creía que la moral no tenía nada que ver con la religión. La moral es asunto de cada quien y su conciencia. En el Renacimiento, Dios y el cristianismo dejaron de ser el punto central del pensamiento para dar al hombre como punto central. Algunos de los filósofos dentro de esto son Machiavelli, que es el primero que estudia la sociedad con sus valores morales, no religiosos, planteado la creación del Estado laico en oposición al teocrático regido por leyes e instituciones de origen no religioso. Inventó la filosofía política. Erasmo de Rotterdam. Ataca con ironía la inmoralidad de la época, la gran corrupción de la Iglesia y su intolerancia, la ignorancia de los clérigos y monjes, planteando la necesidad de reformar a la Iglesia. Francis Bacon, autor de una metodología científica que consiste en obtener una serie de datos mediante la observación y la experimentación, y con esta verificar las condiciones. Nuestra tarea no es imaginar o suponer, sino descubrir lo que la naturaleza hace. Filosofía moderna. Es la intención de llegar a los mismos términos de implicación intelectual para resolver problemas que surgen en la revolución científica y abarcan a grandes pensadores desde la época del Renacimiento, desde el siglo XIV hasta alrededor del año 1800. Algunos de los filósofos que están dentro de esto son, por ejemplo, Hobbes, quien atacó la autoridad de la Iglesia,
Hobbes sostenía que los hombres pueden saber qué Dios es, pero no lo que es. Para Hobbes, ni Dios ni la Iglesia gobernaban a los hombres, sino ellos mismos por medio de los reyes que eran escogidos por Dios. Renato Descartes. El principio de todo conocimiento es poner en duda todo, pues lo único que es cierto es nuestra existencia. Pienso, luego existo. Esta frase es la base de toda la filosofía moderna. El método propuesto por Descartes se basa en 4 cánones. 1. Regla de la evidencia. 2. Regla del análisis. 3. Regla de la síntesis. 4. Regla de enumeración. Empirismo e ilustración. El empirismo se apoya en las palabras que Aristóteles dijo: no hay nada en la conciencia que no haya estado antes en los sentidos. Si tenemos un concepto o idea que no se puede conectar con hechos experimentados, se trata de una idea falsa, de un concepto falso. Si hablamos, por ejemplo, de Dios, resulta una falsedad porque nadie lo ha conocido. Marxismo. El gran mérito de Carlos Marx, sin elevarlo a la categoría de dogma religioso como cayeron los marxistas, fue unir las dos disciplinas que estudió y volver ciencia, filosofía y economía. No es la ciencia de los hombres la que determina su ser, por lo contrario, es su ser social el que determina su conciencia. Pragmatismo yanqui. Al mismo tiempo que se multiplicaban por las otras vírgenes tierras robadas a los indios de América del Norte, las fábricas y ferrocarriles, crecían las inquietudes de los grupos intelectuales. Sin embargo, Emerson no era tal y desdeñaba la filosofía materialista, pero también en las iglesias al servicio del hombre, por la libertad del individuo y la tolerancia universal. La penúltima filosofía. Resueltos aparentemente los grandes problemas filosóficos que angustiaban al hombre desde las viejas cavernas, gracias a la aportación genial de Darwin, Marx y Freud. En el siglo XIX, los modernos pensadores del siglo XX han tratado de demostrar que ese miedo cerval a los desconocidos, porque se mueven sin nuestra intervención, no tienen razón de ser. En conclusión, podemos decir que poco a poco, basándose al principio en meras suposiciones y mitos, el hombre emprendió un camino de conocimiento y realización espiritual. El deseo de adquirir conocimientos revela algunas de las cualidades más características del ser humano: la curiosidad, el sentido de superación y, sobre todo, el amor a la sabiduría.